Muy bienvenido seas a Encuentros. Hola, soy Juan Manuel Pérez García, escritor, editor y docente, y a través de Spaces, una útil herramienta de Twitter, te invito a conversar sobre literatura, arte y cultura. Continuamos con la segunda parte de la entrevista con Jorge Sánchez López, escritor de novela negra, oriundo de España y finalista del Premio Planeta 2021. Hoy hablaremos sobre su novela El túnel de Oliva, así que quédate, pasemos un muy grato momento, compartamos ideas, experiencias y proyectos, pero sobre todo, reflexionemos juntos. Pasando de lleno a lo que es tu novela, El túnel de Oliva. No sé si nos quieras comentar rápidamente una breve reseña de qué trata y también con eso despertar un poco el interés para aquellos que no la hayan podido leer. ¿De qué trata El túnel de Oliva? Vale, bueno, el túnel de Oliva, estamos en la zona sur de Madrid a finales de los años 90, 1997 a 1999. Oliva es una chica que está celebrando, de 19 años, que está celebrando su cumpleaños en una discoteca muy cerca de un polígono. Y allí están sus mejores amigas y su novio, que es un policía, ¿no? Se ha escapado del turno de noche, es un policía de paisano, de los que van vestidos normal, ¿no? Y entonces cuando ellos se marchan, cuando la pareja se marcha, se encuentran al novio de Rebeca, que era la amiga, se encuentran muerto con una jeringuilla en la yugular, ¿no? Y entonces ven que este chico hacía de camello, bueno, cuando iba con el taxi, a veces pues trapicheaba con ciertas sustancias porque necesitaba el dinero y bueno, pues es un pequeño traficante. Y esto va a implicar a amigos, familias, policías del barrio, por lo que decía, hay un narrador en tercera persona, en estilo indirecto libre, es decir, que se mete, no es tanto como el omnisciente que sabe todo, pero se mete normalmente en la perspectiva de Oliva. Ocasionalmente a lo largo de la novela, sobre todo en las dos amigas, pero normalmente de Oliva y a veces del policía. Y eso hace que aunque haya muchos personajes, porque te permite retratar todo un barrio, toda una época, que es un poco lo que intentaba decir de la novela negra. Eh, Te permite hablar de pequeños y grandes traficantes, de corrupción, de tráfico de joyas, de cómo era la juventud de la época, los jóvenes, digamos, esos primeros móviles, esas facultades llenas de humo en la universidad que se podía fumar, era un mundo totalmente distinto, ¿no? Luego tenemos el paso de niña adulta de la protagonista, que esto yo creo que viene influido por una tradición que podemos ver en la novela picaresca. Desde El Lazarillo, Moll Flanders, de Daniel Defoe, que en ese caso es una chica que se ve obligada a robar, a prostituirse, no sé qué, para poder salir adelante. Pero en mi caso, los protagonistas pues eso, son personas normales, pero que pueden entrar en contacto con ciertos ambientes peligrosos. Y vemos como se dice, hay una palabra se dice Bildungsroman, que es la evolución de alguien desde, bueno, en las novelas antiguas antes se hacía mucho, ahora no se hace tanto, desde niño hasta adulto. En mi caso hay una escena al principio, no voy a desvelar mucho, pero hay una escena donde se ve a Rebeca y a Oliva de niñas y luego ya una vez que pasa esa página, luego ya están en la fiesta
y ya están ahí, Rebeca está trabajando de peluquera, Oliva está en la universidad, eh, y entonces tú vas viendo cómo rehacen su vida, sobre todo Oliva, desde el año 97 hasta 2004, que fue cuando estuvieron los atentados del 11 de marzo en Madrid, y vas viendo un poco cómo va creciendo, ¿no? Y los temas son pues el duelo, el cómo empezar de nuevo cuando ya ciertas personas no están, cuando los planes que tú habías hecho laborales no se cumplen, la felicidad, el destino. O sea, hay temas ahí muy profundos, pero todo esto, el reto era hacerlo dentro de un libro de acción, donde también hay acción y que el lector pues se mantenga enganchado, claro. Y al final, pues es lo que decía, es un cruce entre una novela de barrio y con algo también de policíaco. Pero el tema de qué ha pasado llega a pasar a veces a un segundo plano. Pero bueno, es un cruce entre policíaco y novela negra. La acción narrativa, ya lo mencionas, se desarrolla a finales de la década de los 90, principios del 2000. Ya nos separan casi pues dos décadas de eso. Mm. Por qué elegir esa época en específico? Pues porque tampoco hay muchos libros. En España, aparte de los que he mencionado, Andreu Martín, pues tenemos, por ejemplo, historias del Cronen, de Mañas, tenemos algunos representantes, pero realmente no hay muchos. Y hay autores que cuando escribían en los 90, que es algo muy bonito, tú ves el estilo propio de esa época, pero a lo mejor ellos están situando su novela en los años 60. Pues eso hablo, por ejemplo, de Andreu Martín, ¿no? Es una época que yo recuerdo con mucha felicidad, que se la ha llamado los felices 90 a veces, como un poco paralelismo con los felices años 20, que son una década feliz, pero que luego llevó a crisis económicas más adelante, etcétera. Y es lo que digo, recuerdo como muy feliz, pero es una época en la que tampoco éramos conscientes del peligro. O sea, la gente, por ejemplo, en España iba conduciendo sin cinturón, no sé, o sea, que la gente, muchos llevaban navaja, y tú estabas ahí tan feliz y sin darte cuenta de los peligros, ¿no? Conduciendo, si te pillaban conduciendo bebido, te decían, bueno, vives muy lejos, y entonces cuando tú lo piensas realmente, piensas en personas que has conocido. Y entonces quería acercar un poco al lector a esa época, porque yo he tenido vivencias que puedo plasmar ahí, aparte de que luego yo me documente y que pudiera reflexionar sobre el cambio de siglo y todo lo que hemos, como dices, ha sido hace poco más de 20 años, pero todo lo cambiado que está el mundo realmente. De hecho, cuando leo novelas de esa época, muchas de las que leí y sigo leyendo, y leí cuando lo estaba escribiendo, no eran en España, era una autora a lo mejor irlandesa o americana, y veo algo que, que me dice que es de la misma época. Aunque no tengan nada que ver conmigo, aunque yo esté hablando de otro país y tal, veo ese estilo ahí, no sé cómo llamarlo, como una mentalidad de la época. Yo quería plasmarlo. Por ejemplo, hay una novela, El huerto en llamas, que está escrita por Sina McKay, que es una irlandesa, y también habla de la amistad entre dos niñas, la campiña irlandesa, y cómo luego hay unos secretos oscuros, que ven que esa amistad inocente esconde muchísimo más. Y claro, al final también me ha terminado influyendo, ¿no? Es una época en la que yo mismo era adolescente, entonces el hacer una novela que desafíe los diferentes géneros, porque tiene influencia también de la novela, o sea, es como una novela juvenil, pero al final no es juvenil, porque claro, cuando ya te metes en bandas organizadas, que ha habido reales, grupos criminales, ¿no? Tribus urbanas, pues bueno, me pueden leer mucha más gente y sumergirse en ese periodo. Ahorita que mencionas pues los personajes, la protagonista Oliva, su grupo de amigas,
el cómo se relacionan pues con personas nocivas, con grupos peligrosos. Me recordó un poco esta película, si no me equivoco, el título, al menos aquí en México, es Inocencia Perdida, Me suena por título, pero no sé si lo habré visto. en el cual precisamente un par de amigas, si no mal recuerdo, viajan a un país asiático, no sé si es Vietnam o Tailandia, y Sí, una de ellas utiliza su maleta para transportar droga, las descubren y pues bueno, son encarceladas en ese país. Ellas iban de sí, vacaciones y bueno, ya tienen que enfrentarse a todo un proceso en ese país, en un idioma pues que no conocen, con reglas totalmente distintas. sí. Entonces, inocencia perdida, y de alguna forma me recuerda esto, ¿no? Con Oliva, con sus amigas, pues Claro, toda su vida de alguna forma se ve truncada por todos los hechos. exactamente. O sea, ven, uno de los temas que uno siempre trata cuando hay personajes jóvenes es la pérdida de la inocencia y el dolor de llegar, pasar a ser adulto, pero también con toda la felicidad que se tiene a la vez, ¿no? Es una época dolorosa y feliz. Entonces yo pues quería plasmar todo un abanico de personajes, por ejemplo Oliva no se vuelve a drogar, es decir, pasa esa noche y ella pues va rehaciendo su vida y va intentando ahí, eh, pero luego tienes pues al personaje que ya está enganchado en hacer pequeños robos o en trapichear. Tienes al consumidor ocasional, al adicto. Yo quería, pero mis personajes son personajes que estudian, que trabajan, que hacen, que tienen cierta responsabilidad, pero luego hay momentos, sobre todo con las amistades, donde se pueden ver exactamente, porque ¿cómo haces que se metan en un mundo más oscuro? Pues, por ejemplo, a través de porteros de discoteca, de ciertas amistades, amigos de amigos, que uno no sabe muy bien en qué círculos se mueven, ¿no? Eso es por un lado, porque claro, por un lado, como hablo de la vida de la protagonista, es algo muy lírico, que tú vas viendo cómo ella se siente y tal, pero por otro, intento también plasmarlo sociológicamente. O sea, hablar por un lado están las tribus urbanas, que son simplemente, pues, como tú te identificabas con una música, con una ropa, con un estilo de vida, una forma de pensar, puede no tener nada de malo, pero después hay ciertos grupos, tanto sea en un territorio, sea en la zona sur de Madrid, eh, pues estaban, por ejemplo, los skinheads, estaban los negros, es decir, había ciertos grupos enfrentados y luego otros que ya operaban más a un nivel de Madrid, ¿no? Y luego pues está la delincuencia organizada y la delincuencia profesional e incluso llegamos a ver la corrupción que hay a todos los niveles, ¿no? Institucional, policial. Y bueno, todo eso, claro, como no puedes centrarte en todo, porque si vas a hablar de las instituciones, no hablas de lo de más abajo, pues está como de fondo. Yo cuento la historia de un grupo de amigos, en particular de tres chicas, pero toda esa época yo tenía la idea de que se plasmara de fondo, de ahí que utilizara ese narrador. En otras novelas yo podría haber usado una primera persona, ¿no? Pero en este caso, que como quería hablar de tantas cosas y plasmar la época, de hecho se ha dado como que el libro es una crónica. Pero bueno, ahí sí que el hecho de que el libro diga, bueno, va sobre drogas o va sobre tal, lo veo muy, como que va mucho más allá el libro. Dos elementos que son esenciales de la novela negra es que debe de poseer intriga y suspenso. Ahí no sé Sí. si nos quieras platicar cómo fue el proceso, las técnicas narrativas que empleas para generar pues estas sensaciones en el lector, ¿no? Intriga y suspenso.
Pues, por ejemplo, para el ritmo utilizo mucho los diálogos. Yo en este sí que tengo un narrador culto, con un vocabulario rico y todo eso, pero hay diálogos y los personajes hablan de una manera ágil, los que son jóvenes hablan con jerga, algunos pues es un jerga de la época juvenil que ya no se utiliza, y también es una manera de acercarte a su realidad y su forma de hablar. Y luego el suspense y todo esto, pues mm, al fin y al cabo están investigando una muerte y otro hecho de que no voy a hablar, que porque es un poco algo también misterioso que sucede dentro de la misma noche. Y claro, la parte policial, que el policía esté tan centrado, me ayuda a crear ese tipo de cosas, ¿no? El hecho de que pues hay pistas, hay algunas convenciones de lo que hemos llamado novela enigma, y luego sobre todo pues eso, el ritmo y el ambiente oscuro, ¿no? De poblados donde se vende droga, polígonos, eh, discotecas, cualquier ambiente, el mundo de la noche, flashbacks donde te llevo a qué ocurrió, pero no lo hago mucho, ¿eh? No lo hago de manera exagerada, pero sí que hay una serie de flashbacks donde yo veo qué pasó esa noche, y a lo mejor voy poniendo 5 de la mañana, 5:30, y ahí acelero el ritmo, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay una serie de técnicas. Algunas no conviene abusar de ellas, pero por ejemplo el cliffhanger, el dejar algo, imagínate, pongo un ejemplo que no es de mi novela, pero que alguien saque una pistola y se acaba el capítulo, ¿no? Esto es algo muy del cine, pero sobre todo también está el mundo, a veces el mundo de los sueños, en breves momentos donde yo hablo del sueño, de un sueño así tétrico que tiene la protagonista, etcétera. Todo eso yo creo que ayuda a crear una atmósfera más oscura y a darle más suspense. Pero ya te digo que no hay muchos saltos temporales. Todo pues transcurre sobre todo entre el año 97 y 99, y a veces voy hacia atrás para reconstruir lo que ha pasado la noche de autos, ¿no? Por así decir. Con la lectura fui notando que, bueno, empleando este recurso de el investigador que tiene que resolver el caso, pues tiene que ir entrevistando y preguntando a diferentes personajes, y obviamente con eso lo que maneja son la visión. Cada personaje tiene una visión parcial de los Sí, acontecimientos, y eso también es un elemento, una técnica para generar suspenso, porque claro, un personaje comparte qué es lo que sabe, y el lector junto con el investigador tiene que ir armando todo este complejo rompecabezas, pero de repente en el túnel de Oliva me parece que es un poco abrumadora la información que se presenta, ¿no? Son tantos personajes, son tantas visiones parciales de esos acontecimientos que el lector sí, pues, sí se ve un poco abrumado por todo ello, ¿no? puede llegar a ser un reto esa parte, pero sí que hay, pues, aparte de la visión, evidentemente, de las propias, de ellas tres, de las amigas, está el hermano de Oliva y chicos que se iban con él, ¿no? Que iban con las motos. Y entonces siempre cuando el policía entrevista a los amigos, y lo bueno de esto es que un personaje puede mentir, ¿no? Te puede estar diciendo una cosa y ser mentira, o puede verlo, como bien dices, de una determinada manera, eh, y entonces el otro lo ve de otra, ¿no? Y todo esto lo que teje efectivamente puede llegar a ser complejo, pero es una red digamos, de lealtades, amistades, venganzas, desconfianza que hay. Y ya te digo que todos esos personajes pues están para poder reconstruir lo que ha pasado, pero que al final
nos interesa saber sobre todo cómo influye lo que ha sucedido a los principales, cómo les afecta, porque claro, cada uno sospecha del otro, de gente que había sido hasta ahora su mejor amigo, sospecha del otro. Esto también recuerdo que estaba leyendo La Barraca, que es una historia de Blasco Ibáñez y también son historias entre familias de poder, venganza, etcétera, etcétera. Y también pues me influyó. Eh, pero es que es eso, que al final están por un lado los amigos y si es verdad que, por ejemplo, los porteros de la discoteca pueden tener otra visión. Es decir, ahí puede haber muchos personajes, pero muchos son secundarios y están ahí para eso, para que la trama pueda avanzar de alguna manera. Hace un momento comentabas, bueno, los personajes cuando son entrevistados, pues en las entrevistas con el investigador ellos pueden mentir. Ahorita la palabra importante o la que quiero destacar es mentir, porque de alguna forma, como escritor, así en broma te lo comento, eres bastante tramposo, porque Sí, constantemente das pistas falsas. De repente claro. parece, haces creer al lector que el culpable es uno y después das otra pista y haces pensar que es otro y así uno se la pasa en la novela entre pistas falsas y creyendo de repente que el culpable puede ser uno, luego ya las circunstancias cambian y te das cuenta que puede ser otro y así hasta que al final el que menos pensabas es Sí, allí quien exactamente. tiene que ver con el crimen que se comete al inicio de la obra. Entonces, sí, ahí te digo, eres como un escritor tramposo. Platícanos Sí, más de esto. es un poco como hacía Agatha Christie, que esto sí en la novela Enigma, pues ya tenía un montón de personajes y claro, podría ser cualquiera, ¿no? A veces, pues es como que lo quieres recargar tanto, ¿no? Que efectivamente que el lector, porque si el lector te dice, bueno, eso puede ser una crítica que me hagan, ¿no? Es muy retorcido, pero no me gustaría, por ejemplo, que digan, fíjate, lo sabía desde la página 3, ¿no? De que sabía lo que había pasado. Y eso también, pues, te hace recargarlo. Si es verdad que ahora estoy haciendo otros escritos en otras novelas, otra novela que estoy haciendo ahora, que simplemente cojo tres personajes, cada capítulo narra uno es el padre, otro es el hijo y otro es el detective, ¿no? Y a lo mejor está la esposa de uno y poco más, ¿no? Y quiero pues que vaya más lento y que no esté tan recargado. Pero sí es verdad que ese tipo de pistas falsas, claro, el autor tiene que darlas de alguna manera y hacer que eso le mantenga enganchado al lector, que sospeche que es algo y que luego no es, ¿no? Concluimos la segunda parte de esta conversación. No te pierdas la tercera y última de esta charla con Jorge Sánchez López, la cual estará disponible pronto en el canal de YouTube de Lemnos Trying. Suscríbete y activa la campanita para que recibas notificaciones y conozcas nuestra actividad. No olvides seguir mi cuenta en Twitter, @presgarmaju, para que estés al tanto de mis actividades. También me puedes buscar en Facebook como @presgarmaju o con la cuenta de Lemnostrain en Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube. De igual forma, sigan a Jorge Sánchez en sus distintas redes sociales. En Facebook como @jorge.sanchezlopez2, en Twitter @eneas002 y en Instagram @jorgesánchez_lit. Por último, espero que hayas disfrutado de esta conversación. No olvides que el objetivo de encuentros es que nos reunamos, platiquemos y reflexionemos juntos. Buenas noches y hasta pronto.